Hola amigos de Girando la Historia, hoy vamos a ver un poco de historia argentina, específicamente la Revolución Argentina, una dictadura que se dio hacia 1966, así que vean este video con discreción. Libera tu mente. El 28 de junio de 1966 se produce el golpe de Estado denominado Revolución Argentina. Este fue llevado adelante por Onganía, que desplazó al antiguo presidente Arturo Illia. El objetivo de este nuevo golpe de Estado tenía que ver con una racionalización y disciplinamiento de la clase obrera argentina y por otra parte con un reordenamiento de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que este golpe de Estado no solamente buscaba un cambio de gobierno para establecer algún otro sector político afín, sino cambiar las bases estructurantes del ordenamiento de la sociedad, de la organización social. A este tipo de golpes de Estado, de regímenes que tienen estos objetivos tan ambiciosos, se los denominó Estado burocrático autoritario por el autor Guillermo O'Donnell. Y en Argentina hubo otro caso de estas características que fue el golpe de Estado que siguió, que fue el proceso de reorganización nacional de 1976. Ahora bien, el golpe de Estado que inicia en 1966, el de la Revolución Argentina, buscaba una reorganización social, como ya se dijo, y se planteaba hacerlo a través de una organización a través de tres tiempos. Un tiempo económico, un tiempo social y un tiempo político. El tiempo económico era el que tenía preeminencia por sobre los otros dos tiempos y tenía que ver con esta cuestión de disciplinar al sector obrero. Cuando hablamos de disciplinar al sector obrero estamos hablando de que en esta etapa había mucha conflictividad social por diversas características que atravesaba el país. Por ejemplo, el peronismo estaba proscripto, el líder de esa etapa, el propio Perón, estaba exiliado y los sectores obreros tenían una clara situación, digamos, de conflictividad dentro de sus propios trabajos, había huelgas. Y por otra parte, empezaban también a desarrollarse nuevas formas, digamos, de expresión social, con características más violentas, como por ejemplo las guerrillas. Entonces, en este marco situacional tan complejo, una de las búsquedas de este nuevo régimen es tratar de alterar este marco de situación y normalizarlo, así entre comillas. Por otra parte, la búsqueda principal desde el punto de vista económico tenía que ver con establecer un mayor índice de ganancias en las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas pudiesen obtener mayor productividad. La productividad hace alusión a la capacidad de las empresas de crear mercancía. Entonces, ¿qué pasaba? La idea era generar, por ejemplo, una baja en el salario real de los trabajadores y con ese fin establecer una mayor capacidad de desarrollo de las propias industrias. De hecho, la idea del propio régimen en el transcurso de su mandato va a ser el de generar una industrialización en el país. Por otra parte, al momento de producirse el golpe de Estado van a haber distintos sectores que van a apoyarlos. Entre ellos van a estar los sectores concentrados de la economía, como por ejemplo la burguesía industrial, la burguesía agropecuaria, sectores de la Iglesia Católica, la prensa, entre otros sectores. Y como característica adicional va a tener el hecho de que va a ser un golpe de Estado desarrollado por las Fuerzas Armadas en su conjunto, por las tres fuerzas. Se trata de un golpe de Estado con nuevas características que tiene planes muy ambiciosos con respecto a la propia sociedad. Bueno, un pequeño espacio para hacer prácticas de historia. Esto es una estrategia que tienen que seguir conmigo y atentamente, pero mucha atención. Suscríbanse. La dictadura disolvió el Parlamento y estableció en su lugar el Estatuto de la Revolución Argentina,
como ley máxima para llevar adelante, digamos, las tomas de decisiones en el país, y a su vez generó una situación de control muy fuerte sobre la sociedad. En este sentido, se inspiraba en la doctrina de seguridad nacional que desde 1955, apoyada por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, implicaba la idea de que había un enemigo interno en la sociedad. Esto era un cambio muy fuerte con respecto a la doctrina de defensa nacional, que hace alusión a la idea de que el enemigo son externos, básicamente provenientes de otras naciones y demás. Esta otra doctrina, la doctrina de seguridad nacional, implicaba la idea de que el enemigo era interno y que podía camuflarse en el contexto también del comunismo y de un empate virtual entre las dos superpotencias, que era Estados Unidos representando al capitalismo y la Unión Soviética representando al comunismo. En este punto también hay que destacar que empiezan a desarrollarse en Argentina movimientos inspirados en distintas experiencias del tercer mundo, en la Revolución Cubana, en las características de China, y que empezaron a tener mayor influencia en el contexto de la sociedad argentina. En este punto, las Fuerzas Armadas empiezan a tratar de intervenir más fuertemente en lo que es el pensamiento, la actitud intelectual. Tratan de imponer nuevas formas para tratar de evitar, digamos, el desarrollo de la subversión. Como consecuencia de las puebladas del Cordobazo y el Rosariazo, y con la consecuente debilitación del poder del régimen militar, se van a producir renuncias, entre ellas la del ministro de Economía, Krieger Bacena, que venía desarrollando esta idea de disciplinamiento y desarrollo de la eficiencia de las industrias, buscando una industrialización en el país. Se va a producir también un cambio en el gobierno que va a llevar adelante a Livingston, y que va a generar un cambio en la situación del propio régimen militar. ¿Por qué? Porque en la primera etapa de este régimen militar, en la que fue llevada adelante por Onganía, el poder del presidente no estaba supeditado a una junta militar. En este sentido, como se había producido una supresión de la Constitución, los poderes políticos estaban concentrados en el presidente, que tenía la capacidad del Ejecutivo y del Legislativo. En el caso de Livingston, una vez siendo depuesto Onganía en sus facultades como líder de este régimen, no va a tener esta capacidad legislativa y ejecutiva a la vez, sino que va a estar supeditado a la función de la Junta Militar, de las tres fuerzas. En este punto, Livingston va a tratar de desarrollar un estilo de economía con ciertas características parecidas a las que había tratado de desarrollar Krieger Bacena, pero esto va a quedar sin éxito, y luego de un año, entre 1970 y 1971, tiene que dejar su cargo y pasa al gobierno Lanusse. En este marco, la coyuntura política era de un recrudecimiento de las acciones de guerrilla, de la conflictividad social, de las revueltas, las huelgas. Y en este punto hay que comprender lo siguiente. Argentina, durante un periodo coyuntural muy grande, desde 1955 hasta esta etapa, venía en una condición de democracia que estaba custodiada por el ejército, básicamente. En este sentido, no existía una libre participación, no existía una libre capacidad de representación, y esto llevaba a que los canales institucionales no sirviesen como forma de representación efectiva de sectores muy amplios de la sociedad, que empezaron a optar por nuevas opciones
y con características nuevas. En este sentido, empiezan a tomarse, como ya se mencionó, las ideas de experiencias del tercer mundo, como por ejemplo la Revolución Cubana, con la idea de establecer un cambio en la sociedad en un sentido que no sea capitalista, o con la experiencia de la Unión Soviética o de China, entre otros casos. Esta situación se vislumbró con un aumento de la violencia, con un aumento de la situación conflictiva que se venía generando, que a su vez iba repercutiendo en un debilitamiento progresivo del régimen, que ya desde el gobierno de Lanusse, que es el que va a reemplazar a Levingston, empieza a buscar una salida para esta dictadura. Lanusse va a tratar de buscar una salida del régimen militar a través de lo que se conoció como el Gran Acuerdo Nacional, y en este punto los partidos políticos empiezan a organizarse y establecer críticas abiertas con respecto al régimen. ¿Por qué? Porque la situación política se estaba volviendo muy tensa, con desarrollos de violencia muy importantes en distintas partes del país, ante la situación de autoritarismo y incapacidad de un sistema de representación. En este punto, un factor muy importante va a ser la figura de Perón, que se había mantenido como la figura legítima del peronismo, y que dentro de la situación política del país tenía una preponderancia muy importante, porque el peronismo había sido proscripto durante todo este tiempo, y el propio Perón había sido exiliado, y contaba con mucha simpatía por parte de la población argentina. En este sentido, empieza a desarrollarse una serie de negociaciones entre el propio poder militar y Perón, que termina retornando al país hacia 1972. La vuelta a la democracia va a ser hacia 1973, con la salvedad de que Perón no va a poder participar en las elecciones, porque se pone una cláusula de que pueden participar en las elecciones aquellas personas que fueran residentes en el país desde 1972, o sea, inclusive, si todas las personas que no hubiesen estado en el país antes de 1972 no podían participar, con lo cual se produció una proscripción encubierta para que no participase el propio Perón. Ahora bien, esta situación de violencia progresiva cada vez más fuerte en el país llevó a distintos hechos y consecuencias, como estas pobladas que ya se ha denominado, que a su vez propició la participación de sectores como estudiantes, obreros y demás, también inspiradas en un clima de movilización muy importante que se estaba dando a nivel global en esa etapa. Hay que recordar que el Mayo francés se produce en 1968, y otras tantas movilizaciones en esa etapa es que se producen. Entonces, Argentina, como parte de este proceso que empieza a establecer una crítica de la forma de desarrollo también económica que se había presupuesto en esa etapa, en la cual empiezan a establecer participación sectores considerados marginales dentro del sistema político, como pueden ser los propios estudiantes. En el caso de Argentina, este marco se profundiza con una situación de democracia débil que se venía llevando desde 1955 por una proscripción impuesta del partido político que más aceptación tenía dentro de la sociedad argentina. Hacia 1973 concluye la etapa de la denominada Revolución Argentina. Bueno, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, pónganle like. Si les recontra gustó, suscríbanse. Cosas a tener en cuenta: tenemos un Instagram, un Facebook con contenido maravilloso, increíble, espectacular. Y una cuestión muy importante: si tienen temas para desarrollar, pónganlos en comentarios, que capaz que lo puedo llegar a hacer en un video. Así que bueno,
Suerte.